Como decía, para los que están en la grabación, hoy vamos a ver funciones exponenciales y logarítmicas, pero vale recalcar que la clase hoy va a ser muy teórica, digamos. Vamos a tener unos ejercicios al final y tal vez unos en medio ahí, pero no van a ser tantos como en las clases anteriores. Entonces, y como para que sepan, y que igual no tengan miedo en preguntar sobre algún concepto, sobre alguna definición, sobre algo que no entendieron, algo de una gráfica o algo. No, no importa que sea teórica la clase, pueden preguntar en algún momento, este, en el momento que quieran. Ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con función exponencial. Entonces, ¿cómo se define una función exponencial? Vamos a leer, como ya es bien sabido por ustedes, leemos primero, definimos después. Entonces dice que una función exponencial es un tipo especial de función que permite el modelado de algunos fenómenos de la naturaleza, como lo pueden ser el crecimiento de una población. A continuación se definirá formalmente. Entonces, haciendo hincapié en esta parte teórica, las funciones exponenciales son de mucho uso en la matemática aplicada, como lo puede ser en el crecimiento de bacterias, como lo pueden ser de- en el crecimiento de la población humana en la Tierra, también como lo pueden ser en los contagios de COVID, en los modelos que se utilizaron en el CIMPA, que es el Centro de Investigación Matemática de aquí de la Universidad de Costa Rica. También se utilizaron, bueno, aparte de otras matemáticas más complejas, también se utilizó de funciones exponenciales. Eh, Ahora, vamos a definir una, qué es una función exponencial de una manera formal. Entonces dice que es una función que va de los reales a los reales, de los reales en el dominio, de los reales en el codominio, tales que su criterio va a ser de la forma a sobre x, a la x, perdón, donde x ya sabemos que es nuestra variable, pero se nos piden dos condiciones para eh, que sea una función exponencial. ¿Cuáles son? Es que la base, es decir, a, tiene que ser mayor que cero y diferente de uno. ¿Por qué se preguntarán que tiene que ser, sí, sí dice que es mayor que cero, pero ¿por qué tiene que ser diferente de uno? Entonces, si se ponen a analizar el caso en que sí sería igual a uno, entonces tendríamos algo de la forma uno elevado, no sé, a la 7, que eso no es más que uno por uno por uno por uno por uno por uno, algo así. Eso al final es uno. Entonces tendremos una función constante. Bueno, Yo creo que alguien tiene ahí un micrófono prendido. Ahí, para que sepan. Ahora sí, por eso es que se pide que una función exponencial sea con su base diferente de uno, ya que aquí no se busca o no se quiere tener una función constante, como una de las que vimos ayer. En las funciones lineales, aquí eso no se quiere, aquí esto no es de importancia ni lo queremos. Entonces, por eso se elimina dando esa restricción. Ahora bien, vamos a ver eh, qué es la gráfica o monotonía. O bueno, antes de eso, les quiero hacer unas preguntas. Si yo les digo que tenemos una función f de x en donde tenemos un tercio de x, ¿esto es una función exponencial o no? Como para saber si entendieron la forma de una función exponencial. Me dice Esteban que no. Si puedes escribir ahí porque no es una función exponencial, se lo agradeceré. Ahí Hilary tiene una mano levantada, pero no sé si es para decir que sí o que no. Profe, Sí, yo creo que porque la base es
Bueno, no sé. Bueno, está entre 0 y 1, ¿no? Ajá, está entre 0 y 1, pero de ahí es positiva, ¿no? Esto nos da 0,3. Ah, bueno, dice Hilary que sí. Y sabemos que 0,3 es mucho mayor que 0. Entonces, de ahí, nos está cumpliendo el, el primer, como la primera petición que nos hacían, que tuviera que ser la base mayor que 0. Y ahora vamos a ver si es igual a 1. Vemos que no es igual a 1. Por lo tanto, esto sí es una función exponencial. Ahora, si yo les digo que tenemos una función h de x que es de la forma 2x menos 3, ¿creen que es una función exponencial o no? Ahí que levanten la mano para arriba, los que, bueno, el pulgar hacia arriba, los que creen que sí, y cualquier otro emoji, los que no. Veo a Anderson diciendo que sí, a Byron diciendo que no, ya van dos diciendo que no. Ok, otro más diciendo que no. Nicole también. Ok, otra persona más. Excelente, excelente por participar, pero esto sí es una función exponencial. Yo creo que como nada más una o dos personas pegaron que era una función exponencial, y vamos a ver por qué es una función exponencial. Para los que acaban de llegar, que yo creo que Nicole acaba de llegar, no sé si pudo ver la definición de una función exponencial. Entonces, ahora sí, como recordando que era, nos dicen que es una función de R a R y que su criterio es de la forma a la X, pero nada más nos piden que la base tiene que ser positiva y diferente de uno. Entonces, cuando nos vamos a analizar toda esta función, buscamos en la base y vemos que la base es positiva, pertenece a R más y es diferente de uno. Por lo tanto, así se escribe el por lo tanto en matemáticas, son 3 puntos. Bueno, no 3 hormigas, sí, aplastadas. Entonces, por lo tanto, h de x es una función exponencial. Sí, porque ya que tiene una base, perdón, una letra, ya que tiene base 2. Entonces sí es una función exponencial. Espero que ya hayan entendido un poquito. Y ahora la última pregunta. La pregunta del año, diría. ¿Qué tenemos? No, bueno, no f de x, no lo voy a repetir. J de x. Tenemos j de x con base 0,5. Y tenemos x más 4 en el exponente. ¿Es exponencial o no? Vamos a hacer lo mismo. Que levanten la mano los que creen que sí. Y otro emoji, cualquiera, los que creen que no. Buena persona diciendo que sí. Ya van tres. Tres contra uno. Ya van cuatro contra uno. Excelente. Ok, la mayoría dijeron que sí es una exponencial. Pero los que dijeron que no, me gustaría que dijeran por qué, si quisieran participar aquí. Y José, yo creo que había dicho que no. Profe, ya he dicho que sí. ¿Usted dijo que sí? Sí, ajá. Ah, bueno, ¿quién dijo que no? Carlos, yo creo que fue. Es que estoy aquí quitando rápido. No, profe, yo dije que sí también. Ok, entonces no puede ver bien quién levantó la mano diciendo que no. Pero bueno,
Eso sí es una función exponencial, ya que de nada más es, ya vieron que para ver si es una función exponencial o no, nada más es revisar su base, no importa lo demás, es revisar su base. Entonces nos dicen que su base tiene que ser positiva y diferente que cero. Ya sabemos que 0,5 es mucho mayor que cero. Y también vemos que de 0,5 en ningún momento va a ser igual que uno. Entonces, por lo tanto, esta función también es exponencial. Ahora sí, ya que ya pudieron identificar y saber identificar de verdad que era una función exponencial, que era importante antes de seguir con lo demás, que se me olvida. Entonces, ahora sí, ya vamos a seguir tranquilamente porque es una gráfica y una monotonía de una función exponencial. Entonces, para analizar la gráfica de una función exponencial, es de crucial importancia considerar el valor de la base, ya que pueden existir dos casos que sí sea una función exponencial, pero hay dos casos en donde la base sea mayor es recto que uno. ¿Por qué mayor es recto? Porque recuerden que no puede ser igual que uno, entonces por lo tanto es mayor es recto. Y el otro caso es donde tenemos también A positivo, pero que A está entre, bueno, que la base esté entre 0 y 1, en los dos abiertos, ¿verdad? Ya que no contiene a 0, ya que estamos considerando a R más en, en el valor de A, aquí lo ponemos, que la base tiene que ser positiva. Y vean que también es menor estricto que 1 por el hecho que no puede ser 1. Entonces aquí ya habíamos visto varios ejemplillos. Aquí vemos que ese es el segundo caso, ya que un tercio está entre 0 y está entre 1. 2 es el primer caso, ya que es mayor que 1. Y 0,5 es el segundo caso. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Vamos a seguir leyendo. Dice, ahora considerando los valores de la base, podemos denotar que la gráfica de una función exponencial comienza a crecer. Puse un slash para no poner tanto, ya que depende del caso. Digamos, a crecer es cuando el A es mayor que 1 y comienza a decrecer cuando el A está entre 0 y 1. Muy lentamente, al puro principio. Ya vamos a ver cómo es eso. Pero luego de un valor de aluminio, comienza a crecer. Ya les digo, crecer en el primer caso, de crecer en el segundo, de una manera muy abrupta. Entonces, ¿cómo es esto? Vamos a ver aquí. Este es el primer caso. Esto es cuando la función tenemos que va de R a R, pero su criterio es A a la X, pero con A positivo o mayor que 1. Entonces, vean cómo comienza la función. Recuerden que la gráfica se lee de izquierda a derecha para ir en orden. Entonces, recordando lo que decíamos aquí abajo, decíamos que al principio comienza a crecer muy lentamente, pero luego de un valor del dominio comienza a crecer, ya que estamos en el primer caso, de una manera abrupta. Entonces, veamos, desde que comienza a tomar valores muy grandes, muy pequeños, en X, es decir, no sé, menos 10 a la 10, algo ahí muy grande, va a ser muy cercano a cero, pero no lo va a tocar, porque vamos a considerar que una función exponencial es asíntota al eje X. O sea que nunca va a ser igual a cero. Eso ahí, por si lo están apuntando, igual yo voy a dar esa información. Entonces, eso era como para que lo denotaran. Ahora, vean que la función aquí muy pegadita a cero, no lo toca en ningún momento. Solo es cuestión del dibujo, que parece que sí, pero en realidad no. Entonces, cuando uno lo va tomando, vemos que va creciendo muy lento. O sea, imagínense lo que es tomar de un valor de menos infinito a -1 o a cero, mejor dicho, y que nada más el valor mayor que haya tomado en ese momento ha sido 1. Pero vean qué pasa después de 1. Comienza a tomar un valor
abruptos. Ya cuando está en 1, comienza 1,5. Cuando está en 3, ya ni sé en qué toca en 3, ¿verdad? Una cosa exageradísima. Imagínense cuando llega no sé, a 300, por dar un número ahí semigrande, pero no tanto. Va a tomar valores inmensos en X. Recuerden que eh, eso se considera así. Vamos a hacer una raya más grande de X. Entonces, esto va a seguir creciendo, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos aquí, nosotros en un lugar allá muy grande, y lo vamos a anotar. Voy a ir aquí a GeoGebra, como para que anote un poco. Voy a escribir una función de este tipo. Entonces vamos a poner 2 a la X. Listo. Vean que una función exponencial mayor que 1 siempre intersecta a y en 1. Y a partir de aquí es cuando comienza a crecer un montón. Primero vamos a ver la asíntota. Vamos a acercarnos mucho, ya que nunca lo toca, pero vean, ahí se va notando más. Ahora sí, todo lo que tuvimos que acercarnos para ver que de verdad no lo tocaba, una exageración, ya que como les decía, esta asíntota en el eje X, pero luego lo que nos interesa ver también es lo que pasa cuando ya comienza a tomar valores mayores que 1 en X. Comienza a crecer demasiado. Imagínense en lo que es tomar, no sé, vamos a tomar este punto, a ver cuál es el valor de X. Imagínense, cuando es 250, vamos a ver. Híjole, no sé por qué se puso así. Voy a borrarlo. Ah, no. Imagínense que cuando toma un valor de 8 en X, está tomando un valor de 256 en, en Y, una imagen. Entonces, imagínense, nada más cuando vayamos a tomar un valor de 300 o algo, no sé cómo va a crecer esto, ¿verdad? Esto es una exageración, pero por eso es que a veces uno dice así como chistes de matemática y dice, ah, no, pues me fue malísimo exponencialmente en la tarea o ese tipo de cosas. Ok, no sé si tienen alguna duda de la gráfica de una función exponencial del primer tipo para poder seguir con la segunda. ¿No? Ok, ok, vamos con la segunda. Vemos que la segunda es una función de los reales a los reales con su criterio igual a la X, pero ahora su base va a ser entre 0 y 1. Entonces, ¿cómo se va a ver este tipo de función? Ahora va a ser decreciente. Entonces, vemos que, leyendo la izquierda a derecha nuevamente, vemos que ahora con valores que toma muy pequeños en X, entonces, digamos aquí, 3, bueno, mi capacidad de hacer líneas rectas es mi habilidad. Ahora sí, vean que a valores pequeños que hayamos tomando en X, igual ahora va a ser al revés que el anterior. Ahora va a estar tomando valores muy grandes en Y, pero ahora con valores muy pequeños en X. Y cuando comienza a tomar valores positivos en X, comienza a, casi les digo una palabra que todavía no las van a usar ustedes, que es converger. Converger la van a usar hasta cálculo. Entonces vean que se va a acercar mucho a 0, pero nunca la va a tocar. Vamos a hacer una representación visual de una función de ese tipo sobre ese punto. Y vamos a poner un medio de x a la 2. No, listo. ¿Cómo es esto? Ahora sí se nota más. Eh, Vean que ahora, igual,
en cualquier función exponencial, siempre va a ser asíntota en X, solo que va variando en qué lugares o en qué valores de X toma. Si es en el segundo caso, que es en este, en el que tenemos valores en la base de 0 a 1, vamos a hacer, vamos a converger, bueno, converger no, perdón, vamos a acercarnos mucho a 1, a 0 en valores grandes de X. Entonces, si acercándonos hace un montón, vemos que no lo toca y así podemos seguir infinitamente, que vamos a ver que nunca los va a tocar, pero cada vez va a ir tomando valores más pequeños. Y aquí, en valores más pequeños de X, es decir, no sé, -1, -2, -3, -4, -5 y así sucesivamente, vamos a tomar valores mucho más grandes en Y. Y eso sería así como nuestra representación gráfica de una función exponencial del segundo tipo. Si tienen dudas y si no entendieron alguna explicación, sé que dije mucho converger, pero perdón, es la maña. Converger significa acercarse mucho, pero nunca hacerlo en matemática. Van a ver que en límites ustedes van a decir, esto va a converger a uno, y ese tipo de cuestiones. Y aquí se va a acercar, pero nunca lo va a hacer. Listo. Y por si no sabían en cálculo, no se hace mucho una exactitud, sino una aproximación. Desde límites, ustedes no van a ver cuando una función sea 0, sino cuando se acerque a 0, tanto por izquierda como por derecha de la gráfica. Ya tal vez ahorita no entienden un poco lo que eso significa, pero está ganada de saberlo a unas 4 semanas tal vez. Ahora sí, para seguir, ya tenemos la gráfica de una monotonía exponencial. Entonces voy a dar un poco de información sobre, bueno, esto no, sobre las gráficas de una función exponencial, sí. Y me disculpan la letra. Listo. Como primer punto, vamos a tener que el dominio de una función eh, exponencial va a ser el dominio máximo, recuerden, va a ser todo R. R es el dominio máximo. ¿Y por qué es el dominio máximo? Se preguntarán. Bueno, vamos a ir con este ejemplo. Si ven, nosotros podemos tomar cualquier valor de X que siempre nos va a funcionar, o nos van a hacer, o nos van a tener imágenes muy grandes, otras imágenes muy pequeñas, pero siempre nosotros vamos a tener valores en todos los valores posibles en X o en R. Entonces, como para que sepan que nosotros podemos tomar cualquier valor en X, y ese va a ser nuestro dominio, pero luego tenemos que el ámbito de una función son los positivos. Recuerden que el ámbito, esta definición lo vimos en jueves pasado, creo. El ámbito lo que significa el conjunto de todas las imágenes de una función. Entonces, si comenzamos nuevamente a analizar las imágenes de una función, vemos que tenemos a 1, tenemos a 1.5, tenemos a 2, a 2.5, bueno, y todos los que lo acompañan entre ellos, ¿verdad? Pero noten que nosotros nunca vamos a tomar un valor en Y negativo. Recuerden que siquiera pasamos de 0. Nunca lo vamos a tocar. Entonces, por lo tanto, nunca vamos a tocar un valor negativo. Entonces, por eso se dice que, que nuestro ámbito o nuestro conjunto de imágenes de la función va a ser los reales positivos.
porque al ser reales positivos siquiera se está conteniendo a cero. Entonces, así como que nos cae, dirían por ahí, como anillo al dedo, para decir que eh, consideramos a nuestro ámbito R más. Entonces, vamos aquí, el ámbito es R más. Y como tercer punto, la intersección con el eje Y siempre es 1. Siempre en casos particulares, ¿verdad? En casos bases. Y aquí pueden haber traslaciones, pero en ese momento no vamos a ver nada de eso, de traslaciones de una función. Entonces, la intersección con el Y va a ser 1. Y como cuarto punto, el eje X es una asíntota. Recuerden que una asíntota era un valor en el que nos íbamos a acercar, pero nunca llegábamos. Entonces, de aquí vemos que nuestra asíntota es el eje X o Y igual 0, como lo quieran ver, ya que nunca vamos a tocar al eje X. Nos vamos a acercar mucho a él, pero nunca lo vamos a tocar. Entonces, esa va a ser nuestra asíntota. Esos eran así como unos 4 puntos de información que les quería dar sobre una función exponencial. Y ahora vamos a seguir con qué es un logaritmo. Eh, Vamos a leer y a ver qué es lo que dice. Bueno, antes de seguir con logaritmos, no sé si alguien tiene una duda, un comentario sobre funciones logarítmicas. No, ok. Igual en algún momento, incluso viendo otros temas, me pueden decir que no entendieron exponenciales y con mucho gusto me devuelvo. Entonces, ahora sí, vamos con logaritmos. Y dice que es que vamos a considerar a el logaritmo como la función inversa de una exponencial. Para definirla formalmente, debemos considerar que la base pertenezca a R+, o sea, prácticamente lo mismo que con lo que definíamos una función exponencial, y que sea diferente de 1. Este y, recuerden que matemática significa es decir, entonces es decir que no tiene que ser diferente de 1. Eso es todo. Ahora sí, la definición formal de de un logaritmo, considerando esos aspectos, o sea que la base tiene que ser positiva y diferente de 1, entonces se dice que eh, un logaritmo es una función que tiene dominio en R+, y tiene el ámbito o el codominio en R, tal que el logaritmo de base A, voy a hacer un poco eso, el logaritmo de base A de X es igual a Y. Pero nosotros podemos reescribir esto. Bueno, esto ustedes lo pueden ver como f de x, ¿verdad? Recuerden que y se puede definir como f de x. Pero nosotros podemos considerar es- esta igualdad, este logaritmo de base a de x igual a y, así se lee. Nosotros podemos considerarlo como a elevado a la y igual a x. Es decir, mantenemos la base del logaritmo, la ponemos en la base de una exponencial, lo elevamos a la igualdad y ahora sí, lo igualamos a esta parte, que es como el cuerpo del logaritmo. Y entonces nosotros podemos ir de izquierda a derecha, derecha a izquierda, haciendo estas igualdades y nunca nos va a afectar. Podemos representarlo de una u otra manera. Entonces ya vamos a ver unos ejemplos de esto para que no se pierdan, que lo podamos practicar. Que de hecho hasta aquí llega la presentación, imagínense lo pequeña que es la clase de hoy. Entonces vamos a considerar esta definición. Voy a escribirla en la pizarra para que la tengamos presente. ¿Listo? Y ahora sí, voy a reescribirla, que es de la forma. Perdón.
Logaritmo de base A de X igual Y. ¿Listo? Voy a encerrarlo. Y vamos a decir, si yo les digo que reescriban esta igualdad, 7 a la 4 es igual a 2401, ¿cómo lo representarían de una manera logarítmica? Teniendo en cuenta esto. Y no sé, tal vez el 2401, eh, el, bueno, suave, suave, que luego. Sí, sí, vaya tranquilo. No De una sería vez, sí. Ajá, logaritmos base ajá, 7, base 7, ajá, el 2401 igual a 4. otro. Vamos a verificar. Tenemos que ponemos la base del exponente en la base del logaritmo. Aquí lo hizo bien. Tenemos la base del exponente, lo ponemos en la base del logaritmo. Luego, a lo que está elevado va a ser a lo que vamos a igualar el logaritmo. Entonces, vemos que esté con exponente igual 4. Entonces lo igualamos en un logaritmo y el cuerpo del logaritmo va a ser 2401. Entonces sí, esta es la forma correcta de reescribir un logaritmo, bueno, o una exponencial. Este, si quieren lo meten en la calculadora. No sé si saben cómo meter un logaritmo. Cuesta mucho, bueno, aquí está. Tienen que tener cuidado en poner la base, ya que si nada más ponen en la calculadora un símbolo de log, va a poner de una vez con base 10, pero va a ser como una manera invisible, ¿sí? Porque un logaritmo siempre se considera base 10 a menos de que se escriba lo contrario. Eso para que lo tengan en cuenta si un día van a usarlo en una calculadora. Entonces, cuando nosotros metemos igual logaritmo de base 7 de 2401, nos va a dar que es igual a 4. Entonces, sí, excelente. Ahora, si yo les digo que lo escriban a un quinto de menos 7 a la 25. No, no es menos 7, es menos 2, perdón. Eso es un 5, voy a reescribirlo para que no se confundan. ¿Cómo lo representarían como manera logarítmica? Sería igual la base un quinto. Ajá. Luego, Otra vez igual el cuerpo 25 ajá, igualado a menos 2. excelente. Si alguien entiende lo que está haciendo Hilary, eh, puede, puede decirlo para explicar. Nuevamente, si yo les digo, ahora, ahora lo voy a hacer al revés. Ahora les digo que pasen del logaritmo exponencial. Entonces, si les digo que pasen del logaritmo 0,1 igual a menos 1, eso no se ve bien.
Ahora sí, pásenlo en exponencial. Aquí, para que no se pierdan, cuando uno no pone la base de un logaritmo, se está refiriendo a que es base 10. Eso pasa en la formalidad matemática y en las calculadoras también. Entonces, cuando no aparezca la base de un logaritmo, se está refiriendo a que es base 10. Como para que tengan en cuenta, lo voy a poner aquí, para que lo tengan en cuenta. Ahora sí, ¿cómo lo representarían como un exponencial? Bueno, creo que es 10 Ujú. Vamos a ver. Ajá, el menos 1 elevado al menos 1 ajá. igual Así. a 0. Ajá, exacto. Ok. Creo, no sé. ¿Y cómo verificamos esto? ¿Cómo verificamos esta igualdad? Esto lo hacíamos a calculadora ya que, bueno, a menos de que lo hayamos en el colegio, no se tienen las bases para resolver esto. Si esto fuera ya un curso como tal, de- lo veríamos, pero no es el caso. Tenemos que hacer caso a lo que se nos dice. Entonces, ¿cómo verificamos esto? Esto es algo que nosotros habíamos, bueno, que les había hablado hace un tiempo. Yo creo que casi que al comienzo de las clases, es que cualquier número elevado a un número negativo es lo mismo que voy a ponerlo aquí. Menos 1 va a ser igual a 1 sobre a. Lo mismo pasaría si no fuera con exponente menos 1, si fuera con menos n. Entonces uno pone 1 sobre a la n, pero ahora con n positivo. Entonces, haciendo caso a estas propiedades exponenciales, eh, ¿cómo podríamos escribir el 10 a la menos 1? Para verificar la igualdad. Uno sobre 10, creo. Ujú. 1 sobre menos 10. No, sobre 10. Excelente. ¿Y eso cuánto es? 0,1. Entonces vamos a decir que 0,1 es igual a, no sé qué le pasa a este mouse, 0,1. Entonces sí, excelente. Lo convirtió de buena manera, Hilary, el logaritmo en exponente. Ahora sí, voy a obrar este. Si no lo copiaron, ahí me dicen. Si yo les digo ahora que pasen el logaritmo de base raíz de 2 con cuerpo 4 igual a 4, ¿cómo lo pasamos a exponencial? Sería, creo, igualmente no estoy seguro, raíz de 2 a la 4, creo. Bueno, no 2 a la 4, perdón. O sí es a la 4, sí es a la 4. A 4, excelente. Igual a 4, creo que. Igual a 4, excelente. Sí, eso sí, eso sí. Si quieren verificar esto, nosotros podemos representar este exponente como de la forma raíz de 2 por 2 por raíz de 2 a la 2. Ya que recuerden que cuando nosotros tenemos multiplicación de bases de la misma base con diferente exponente, bueno, en este caso son lo mismo, pero es como la hablada que uno siempre hace. Entonces, si uno tiene algo de esta forma, a la n multiplicado por a la m, es decir, con misma base, al final eso no es más que a la n más m. Entonces,
esto está correcto, ya que como tenemos misma base, tenemos base raíz de 2, base raíz de 2. Entonces lo que hacemos es dejar en una misma base raíz de 2 y sumamos los exponentes, nos queda 4. Pero resolviendo esto, ya saben, los que estuvieron presentes en racionalización, que uno puede eliminar una raíz de esta manera. Entonces nos va a quedar 2 por 2 es igual a 4. Y excelente, 4 es igual a 4. Uy. Entonces se nos cumple esta igualdad. Excelente. Eso es algo muy importante para cálculo. Para Carlos también, cuando esté en análisis 1. Y en análisis 2 mucho más. Va a ocupar mucho logaritmos. Yo digo Carlos porque él también está en mi misma carrera, entonces sé muy bien lo que va a haber. Ahora sí, ya saben muy bien cómo resolver este tipo de, o reescribir, mejor dicho, exponenciales a logarítmicos y logaritmos exponenciales, los que van a llevar cálculo, cualquier tipo de cálculo, ya sea para la salud o para ingeniería, les va a ser muy útil cuando estén resolviendo límites. Me hubiera gustado ver, ya van a ver que lo que vamos a ver son cálculo de imágenes y de primágenes, pero no se acerca mucho a lo que son ecuaciones exponenciales y logarítmicas, que me hubiera gustado poder verlas, que si quieren la podemos ver el viernes, si hay alguien me escribe a Telegram o me dicen de una vez que les gustaría verlo el viernes, ya que vamos a ir al día, yo creo. Entonces ese día podríamos tenerlo libre, entonces sería así como una clase para el que quiera entrar. Podríamos ver ecuaciones de ese tipo para que vayan con mejores bases a cálculo. Yo no lo pongo aquí, ya que no es como lo que se pide. Lo que se pedía nada más es como una leve introducción a ese tipo de ecuaciones, pero nada más para el cálculo de imágenes y de primágenes. Entonces, cuando estaba buscando ejercicios y resolviéndolos, veía que no eran como que muy complicados y no es como que yo quiera poner ejercicios complicados como para verlos, sino como para que sepan y vean de una vez todo lo que se puede hacer. Y no me refiero a complicados de qué difícil voy a durar 3 días, sino complicados me refiero a que hay que tener un conocimiento base para resolverlos. Entonces, ahora sí, vamos a ver las propiedades de, bueno, exponentes, eso ya lo tenemos, que tenía que hablar antes, pero ya son temas que hemos visto. Vimos que acabamos de utilizar este. También hemos visto la mayoría prácticamente. Entonces, ahora sí, vamos a ir con las eh, gráficas de logaritmos. Cuando nosotros tenemos un logaritmo de base A, pero tenemos que la base es mayor que 1, entonces nosotros vamos a tener una gráfica de esta manera. Si lo ven, es un poco raro, ustedes dirían, pero mira, comienza como de abajo y va para arriba, pero si nosotros la analizamos de izquierda a derecha, vemos que es una función creciente. Entonces nosotros vamos a poner aquí, de una vez, voy a poner aquí para que no se pierdan. Esto es logaritmo de base A, pero con A mayor que 1. Entonces vamos a poner como primer punto, que es una función creciente. Vemos que ahora nuestra asíntota en el logaritmo es el eje Y. Si recuerdan, nuestra asíntota en una exponencial es el eje X. Ahora es al revés. Ahora la asíntota va a ser el eje Y. Vemos que nunca lo va a tocar. Ya vamos a ver un ejemplo en el software para que vean que de verdad nunca lo toca. Mira, me salió media recta. Y si recuerdan bien, nosotros teníamos en exponenciales una intersección en el eje Y en 1. Ahora nosotros no tocamos al eje Y.
pero sí tocamos el eje X. ¿Y dónde lo vamos a tocar? En 1 también. Entonces ahora decimos que nuestra intersección con el eje X va a ser 1. Eso a menos de que haya una traslación, ¿verdad? Pero aquí no vamos a ver traslaciones. Entonces voy a ponerlo aquí en caso base para que después no se pierdan. Caso base me refiero a un logaritmo súper normal. No hay una suma de logaritmos como una función o algo así extraño. Si ven, bueno, ya tenemos que es creciente, que intersecta X en 1. Y si ven que ahora nuestro dominio va a ser R+. Entonces vamos a decir que el dominio máximo es igual a R+. ¿Por qué? Recuerden que el dominio se refiere a los valores de X. Entonces, si nosotros comenzamos a, a analizar los valores que contiene, bueno, los valores de X que contiene esta gráfica, vemos que nunca toma valores negativos, ya que habíamos dicho que es asíntota Y, es decir, nunca va a tocar siquiera a 0. Entonces, lo que se propone es que el dominio máximo va a ser en los reales positivos. Pero ahora sí, el ámbito va a ser, ¿a alguien se le ocurre cuál va a ser el ámbito de la función? Todos los reales, creo. Todos los reales, excelente. Entonces, como recordando un poco, para comparar, vean que en la función exponencial nosotros tenemos que los reales eran el dominio máximo. Ahora en los logarítmicos, como que se invierte el asunto. Vean que nosotros teníamos aquí en exponenciales reales dominio máximo y ámbito R+, pero ahora en logarítmicos se invierte. Ahora nosotros vamos a tener el ámbito R, el dominio máximo R+. Entonces, para que vean que se invierte. Y después también se va a invertir esto. Ahora no vamos a tocar Y, pero vamos a intersectar a X en 1. Y antes teníamos en los exponenciales que el eje X es asíntota. Pero ahora nosotros en logarítmicos vamos a tener que el eje Y es asíntota. Entonces, como para que vean que es una función inversa, que prácticamente se invierte todo lo que se conocía la función base. Entonces, también me hubiera gustado, perdón, también me hubiera gustado ver funciones inversas de cualquier tipo de función, ya sea lineales, cuadráticas, exponenciales. Bueno, exponenciales ya vimos los logaritmos, entonces está bien, pero verlo como un poco más a fondo. Pero no, por cuestiones de tiempo, más bien creo que hemos visto bastante en estas 3 semanas. Y para ir al día, entonces vamos todo bien. Entonces, esos son nuestros 4 puntos de información que podemos tomar de un logaritmo. Esto es de una manera general, ya que aquí nada más estamos considerando el caso 1, que era cuando el logaritmo tenía una base mayor que 1. Pero ahora vamos a ver el caso donde tenemos la base eh, entre 0 y 1. Vemos que analizando la izquierda a derecha, ahora es decreciente. Pero igual vamos a tener lo mismo, vamos a tener la intersección con el eje X en 1, asíntota en el eje Y. Vamos a tener ahora que esto es decreciente, ahora eso es lo único que cambia. Entre valores más grandes de X que se vaya tomando, más valores negativos se va a ir tomando en el ámbito. Eh, y poco más. Voy a hacer un ejemplo de cada uno. Entonces vamos a escribir logaritmo
de 2, no sé. Y no se pone. Voy a escribir este. Base 3 de 2x. Qué raro. Si está real esto. Un logaritmo base 3 de x más 1. Qué raro. ¿Listo? Ahora sí, tenemos el logaritmo de base 3 de x más 1. Y aquí hay una traslación por el x más 1. Voy a eliminarlo para que se vea mejor. ¿Listo? Ya no hay traslación. Esos son temas que lo van a ver muy poco, pero al final resulta útil para el análisis de las traslaciones y conmutaciones de una gráfica. Pero aquí lo que nos interesa es ver el caso base de un logaritmo. Aquí vemos que tenemos un logaritmo base 3, por lo tanto es el primer caso que es positivo. Entonces es creciente. Vemos que tenemos una asíntota con el eje Y, e incluso para que lo vean en su Word, vamos a pedirle al programa que por favor nos indique el punto en donde se interseca el eje y la función. Vean lo que nos pone. Nos pone que símbolo de pregunta, porque en ningún momento esto se va a intersecar, ya que son asíntotas. También, si en algún momento esto se llega a intersecar, eh, sería por cuestiones de límite computacional, pero no por matemática, ya que esto siempre va a ser asíntota. Este programa es porque está bastante bien hecho, entonces nunca va a poner un resultado así, pero en un software de menos calidad, puede ser que por límite computacional nos tire ahí un punto en donde se colisionan, pero en realidad eso nunca va a pasar. Entonces, para que no tengan comprendido de que nuestra asíntota siempre va a ser el eje Y, vamos a tener una intersección. Voy a ponerle que por favor me interseque. No, al eje X y a la función. Vemos que se dibuja un punto en el 1,0. Y era lo que hemos dicho, que nuestra intersección con el eje X es 1. Y vemos que es creciente. Ahora vamos a ver un ejemplo con un logaritmo que es entre base 0 y 1. Vamos a ponerlo de 1/2. A ver qué nos sale. Ahora sí. ¿Listo? Vemos que ahora igual vamos a tener asíntota en el eje Y. Entonces, si pedimos la intersección entre nuestra función y el eje Y, nada más nos irá símbolo de pregunta, ya que nunca va a pasar. Tenemos una intersección con el eje X en 1. Y ahora vemos que es decreciente, ya que si tomamos un valor de 8, nos va a dar -3. Y si tomamos un valor de, a ver, uno que sea, pero y si tomamos un valor de 16, nos da -4. Entonces, ahí va bajando la cantidad de imágenes. Y esto va a ir literalmente al infinito, pero va a ir considerando a todos los números reales que están en la recta Y como una imagen. Cuesta mucho imaginar nosotros en qué momento, en qué valor de X se va a tomar un valor de, no sé, un valor de X, no sé, 1000, qué valor vaya a tomar, pero cuesta mucho imaginar un valor muy grande de Y
no sé, menos 2000. ¿Qué valor de X tiene que ser la preimagen para obtener menos 2000 en la imagen? No, pues cuesta mucho imaginarlo. También habría que hacer demasiado scroll en ese programa para llegar a eso. No creo ni siquiera llegar. Vean que todavía no hemos. Vamos a ver en el. Aquí, por ejemplo. Vamos a ver cuál es el acercamiento que tenemos y cuál es el valor. Imagínense que cuando nosotros vamos por el número 1.858.595, apenas obtenemos valores cercanos a menos 21 en Y. Entonces, imagínense, una exageración. Ya vamos por casi 2 millones en X y ahí no hemos ni sobrepasado el 25 en Y. Entonces, no sé, estas son unas cosas de matemática que uno se queda así como pensando y tratando de imaginar, pero imaginarlo ocupa una mente demasiado brillante. Entonces, no es el caso. Ahora sí, vamos con los últimos ejercicios, por lo que hoy vamos a salir muy temprano. Entonces, vamos a hacerlos. Voy a poner, bueno, aquí que me puse esto aquí. Voy a poner unas propiedades de logaritmos, que son como las más usuales. No son todas, pero son las más usuales. Y es que cuando nosotros tenemos un logaritmo de base A, y en el cuerpo tenemos, no sé, AX por Y, nosotros podemos dividir ese logaritmo de la forma logaritmo de A de X más logaritmo de A de Y. Y en el segundo caso tenemos logaritmo de A de X sobre Y. Y aquí se imaginarán, si en la multiplicación se sumaba, en la adición se van a restar. Entonces tenemos que logaritmo de A de X menos logaritmo de A de Y. Son así como nuestras propiedades de logaritmos más importantes por el momento. Y vamos a reescribir. Bueno, no reescribir, no. Vamos a hacer unos ejercicios de cálculo de imágenes y de preimágenes. Entonces, si yo les doy una función de este tipo, f de x es igual a 5, 2 a la 2x más 1, y les pido como primer punto que me calculen f de 3, ¿cómo hacemos eso? Eso es un 3, solo que no sé. Si se sustituye el 3, la X por el 3. Exacto. Entonces lo vamos a hacer y nos va a quedar 5 a la 2 por 3 más 1. Y eso nos va a dar 2 por 3, nos da 6, más 1, nos da 7. Entonces 5 a la 7. Vamos a ver, entonces nos va a dar 78.125. Ahora sí, ya calculamos con f de 3, pero si ahora yo les pregunto, aquí era evaluar, pero si ahora yo les pregunto por la preimagen, voy a ponerlo aquí, la preimagen de 125, ¿cómo creen que vamos a realizar este ejercicio?
Ahí era igualarlo, ¿no? Ujú, igualar. Vamos a igualar el criterio a 125, ya que nos están preguntando por la preimagen, ¿qué nos hace que todo esto sea 125? Entonces, en esta pregunta tan rara, lo que nos están preguntando es por aquel valor de X que nos hace que el criterio nos dé, o la imagen nos dé 125. Entonces, como dijo Byron, vamos a tener 5 a la 2x más 1 igual a 125. ¿Y cómo hacemos esta ecuación? ¿A alguien se le ocurre? Y es que no hemos visto, ¿verdad? Ecuaciones de este tipo. Hemos visto lineales, cuadráticas, pero no hemos visto cómo resolver. Incluso hemos visto polinomiales, racionales, radicales, pero no hemos visto cómo se hace una ecuación exponencial. Entonces, hoy vamos a ver algo nuevo. Y es, deme un momento. Entonces tenemos 5 a la 2x más 1 igualado a 125. Lo que se busca aquí, el primer paso que hay que hacer es igualar las bases para poder eliminar. Entonces, nosotros podemos, bueno, aquí lo que vamos a hacer es copiar 2x más 1, pero a 125 lo vamos a reescribir como 5 a la 3. Si nosotros vemos, tenemos las mismas bases en los lados del igual, entonces lo que vamos a hacer es eliminarlas. Y bajamos los exponentes. Poner aquí. Entonces nos va a quedar ahora sí 2x más 1 igualado a 3. Y esto ya es algo que hemos hecho muchas veces, que son ecuaciones lineales. Entonces el resultado nos va a dar, vamos a despejar a x sobre 2, nos va a dar x igual a 1. Lo hice a mente, pero no sé si alguien quiere que lo haga a pie nuevamente. Pueden levantar la mano. Ok, vamos a hacerlo. Vamos a ir a la siguiente pizarra para resolverlo. Entonces tenemos 2x más 1 igual 3. Verificamos, exacto. Entonces, para resolver esta ecuación, no es más que buscar aquellos valores de x que nos resuelven esta igualdad. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar a x de un lado y de todos los números del otro. Entonces, aquí tenemos a más 1 estorbándonos. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, no nos olvidamos de las flechitas dobles. Entonces, tenemos 3 menos 1. Ya que como aquí está sumando, al otro lado pasa a restar. Entonces esto nos va a dar 2, ya que 3 menos 1 nos da 2, y esto tenemos 2x. Ahora, vemos que lo que nos está estorbando es el 2 que está multiplicando a x, por lo tanto el otro lado va a pasar a dividir. Entonces cuando tenemos 2 sobre 2, vamos a tener, para hacer esto no es más que el caso a sobre a es igual a 1, con a diferente de 0. Vemos que a es diferente de 0, ya que es 2. Tenemos 2 sobre 2, por lo tanto, x es igual a 1. Listo. Eso es como lo que se hizo, realmente. Entonces tenemos que x es igual a 1. Entonces decimos que la preimagen que poníamos aquí
en X para obtener 125 no era más que 1. ¿Quedó todo claro? ¿Cómo calculamos la preimagen de una ecuación, de una función exponencial? Profe, una pregunta. Sí, ¿Por qué hay estrés? aquí 3. No, arriba. Aquí. F3. Ah, no, recuerde que estos son los ejercicios separados. Aquí nos estaban preguntando qué era f de 3. Entonces no era más que reemplazar a x por un 3 para ver qué era lo que nos daba. Eso era como su pregunta, Anderson. Sí, ya. Gracias. Listo. Si vamos, no, aquí no están. Si ahora yo les pregunto o les digo que tenemos una función h de x con 7 a la x sobre x sobre 7 y les pregunto en el primer ejercicio que calcule f de 4, ¿qué vamos a hacer? Se sustituyera X con 4, ¿no? ¿Correcto? Entonces vamos a tener 7 a la 4 sobre 7 y estas son propiedades de exponentes, ya que tenemos misma base, que en este caso es 7, se están dividiendo entre sí. Y ya habíamos visto que cuando esto pasa, entonces nosotros vamos a tener el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Entonces aquí tenemos 1. Por lo tanto aquí tenemos 7 tercios. 7 a la 3, perdón. Y 7 a la 3 es 343. Ese es nuestro resultado. Voy a hacer por la pizarra para que no se confunda de este otro ejercicio. Y si ahora yo les pregunto la preimagen de 49, ¿cómo hacemos eso? Igualar, ¿cierto? Ya que como nos están preguntando la preimagen, es decir, nos están preguntando por aquel valor de X que nos hace que todo este criterio de 49, entonces nos están preguntando por qué número ponemos aquí para que esto sea 49, para que todo esto sea 49. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a copiar el criterio, lo vamos a igualar a lo que nos piden, en este caso es 49, pero voy a borrar este ejercicio que nos lleva mucho pizarra. ¿Listo? Para poder resolverlo aquí. Entonces, igualamos primero que nada y recuerden que nuestro objetivo es dejar en una misma base para poder eliminarlo, ya que es la única forma de resolver ecuaciones de este tipo. Entonces, nosotros podemos decir que 7 a la x sobre 7 es igual a 7 al cuadrado. No, ya que 49 es 7 al cuadrado. Luego, nosotros vemos que este 7 nos está estorbando. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo vamos a pasar a multiplicar del otro lado, ya que aquí está dividiendo, el otro lado pasa a multiplicar. Entonces nos va a quedar 7 al cuadrado por 7, pero esto no es más que una propiedad de exponentes que tenemos misma base, que es 7,
pero diferente exponente. Entonces, ¿qué pasaba aquí? No era más que dejar la base y sumar sus exponentes. Aquí tenemos un exponente 1 invisible. Entonces hacemos 2 más 1 nos da 3. Y ahora sí, tenemos mismas bases. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eliminarlo. Y bajamos los exponentes. Entonces nos queda que x igual 3. Y aquí ya no hay que hacer nada, ya que nos están dando el valor. Entonces x tenía que valer 3 para convertirse en 49. ¿Alguna duda, pregunta? Ok. Ahora sí, si yo les pregunto ahora, faltan nada más 2 ejercicios. Si yo les digo que tenemos una función de este tipo, yo les digo que me calculen f de 26, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos para calcular el valor de eso? El valor final. Cuando nos preguntan por algo de este tipo, recordemos que lo que nos están diciendo es que cambie a x por 26 y a ver cuánto le da. Ok, ahí voy a ir donde dice sustituir. Excelente. Entonces, vamos a sustituirlo. Nos va a quedar logaritmo de base 3 de 26 más 1. Y esto es 27. Y ahora, ¿cómo hacemos para calcular eso? Digamos, ¿qué hacemos? No sabemos muy bien, ¿verdad? Cómo resolverlo, ya que si nosotros nos devolvemos a este tipo, nosotros ocupamos tener igualado a algo para reescribirlo como un exponente, ¿cierto? Pero de esto al final, si lo meten en la calculadora, les va a dar 3, porque 3 a la 3, sí, 3 a la 3 nos da 27. Pero es algo que con la materia que tenemos hasta ahorita, lastimosamente no podemos resolver. Entonces aquí nada más nos limitamos a meterlo en la calculadora y saber que esto nos da 3. Listo. Profe, Sí, una pregunta. ¿Cómo hago yo para cambiar la base en la calculadora del logaritmo? la base. ¿Usted Ahí cuál me calculadora expliqué. tiene? ¿Algo así? ¿Esta? ¿O la nueva? Sí. No, es igual a eso. Esta. Es en ese botón, en el que está debajo del on, del encendido. Allá le viene con 2 cuadritos para rellenar, tanto el Ah, de la base como ya. el del cuerpo. Sí, de verdad, no me había fijado. Ah, Gracias. ok, un gusto. Y ahora sí, si yo les pregunto, que eso sí lo vamos a poder resolver, bueno, voy a borrar esto para que no nos quite espacio. Y nosotros decimos que calcule la imagen, bueno, la preimagen de 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a igualar todo esto
a 2, ya que nos están preguntando por aquel valor de x que nos hace que todo este criterio, logaritmo de base 3 de x más 1, sea igual a 2. Entonces, lo que queremos buscar es el valor de x que eso nos cumple. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como les decía, vamos a igualar. Bueno, lo voy a poner aquí abajo. Entonces, nos va a quedar logaritmo de 3 de x más 1 igual a 2. Y ahora sí, ¿a alguien se le ocurre cómo podemos resolver esta ecuación? No sé si estoy bien, pero se puede pasar, ¿no? Exponencial, Sí. exacto. Entonces, ¿cómo quedaría? Misma base, voy a ponerlo aquí. Tenemos que la base del logaritmo nos va a quedar como la base del exponente. Entonces, nos va a quedar 3. Luego, vemos que el cuerpo del logaritmo va a ser a lo que va a quedar igualado. Y lo que está igualado lo vamos a elevar. Entonces, nos va a quedar de este tipo: 3 a la 2 igualado a x más 1. Y ahora sí, tenemos una ecuación lineal. No hay problema en ello. Entonces 3 a la 2 nos da 9. Lo igualamos a x más 1. Y ahora sí, resolviendo esto, vemos que el 1 nos está estorbando. Entonces vamos a poner 9 menos 1 igual a x. Y esto nos va a dar 8 igual a x. Y ahora sí, ese es nuestro resultado. Nuestro valor de x vale decir también para que obtener a 2 en la imagen. Ahora sí, ¿entendieron bien esa parte? Espero que sí, si no me pueden interrumpir en cualquier momento, no hay problema. Y vamos con el último ejercicio, que dice que es f de x, bueno, con criterio de f de x es igual a logaritmo de base 2 de 5x menos 6. Entonces, en el primer ejercicio les pido que calcule f de 5. Ya ustedes lo han dicho muchas veces. Esto es sustituir. Entonces, vamos a aplicar logaritmo de base 2 de 5 multiplicado por 5 menos 6. Y esto nos va a dar logaritmo de base 2 de 5 por 5 nos da 25. Menos 6 nos va a dar 19. Entonces, metiendo eso en la calculadora, vamos a ver cuánto nos da. Y nos da aquí un número bastante interesante. Nos da 4.24. Entonces, nada más lo vamos a dejar así escrito para no escribirlo todo, ya que al final representan lo mismo. Listo. Voy a hablar este ejercicio y vamos a pasar con el fuerte, entre comillas. Cuando les pregunto por la imagen de 6, entonces, ¿qué hacemos? Igualarlo a 6, ¿no? Exacto. Un momento. Exacto. Vamos a igualar a 6. Nos va a quedar el logaritmo de 2 de 5x menos 6 igual a 6. Entonces, ahora como dijo Byron, vamos a
Ah, no, Anderson fue el que dijo que eso nosotros lo podemos reexpresar como algo exponencial. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dejar la base del logaritmo como la base del exponente. Lo que está del otro lado al igual es lo que vamos a elevar. Nos va a quedar eso a la 6. Igualado a el cuerpo del logaritmo. Listo. 2 a la 6 es 64, si no me equivoco. A ver, voy a verificar. Sí, 64. Es igual a 5x menos 6. Y ahora sí, resolviendo esta ecuación, vamos a tener 64 menos 6, nos va a dar 58. Si mal no, si no hago mal. Ok, 58 igual a 5x. Ah, no, perdón. Aquí está, restando. Profe, Ajá, eso iba a preguntar yo, que si había que cambiar el signo. sí, sí, claro. Fue que se me fue. Entonces nos queda 70. Ya que aquí está restando al otro lado, pasa a sumar. Entonces quedaría 64 más 6, nos da 70. Igualado a 5x. Y ahora sí, 5 nos está estorbando, pero está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Por lo tanto lo vamos a dejar de esta manera. Y ahora sí, resolviendo 70 entre 5 nos va a dar 14, si mal no sé. Vamos a ver. 70 entre 5, sí, 14. Entonces decimos que 14 es igual a x. Y ahora sí. ¿Hay dudas, preguntas sobre esto? Eso fue el último ejercicio. Esta fue toda la clase de hoy, imagínense. No, ok. Igual recuerden que de preguntar siempre es bueno y no quedarse ahí con la duda. No por, no porque crean que otras personas no van a tener la misma duda. A veces uno tampoco pregunta y otro pregunta y uno dice, uy, qué dicha, y preguntó lo que yo no sabía. Entonces, ahí, para que sepan, siempre pregunten lo que sea. Ok, aquí la duda no se castiga, más bien se felicita. Y eso fue toda la clase de hoy. Yo sé que Byron se tiene que quedar porque vamos a resolver unos ejercicios de una tarea. No sé si alguien más se tiene que quedar por preguntas o dudas. Profe, de hecho, yo le iba a decir a usted que, bueno, no sabía si después de clase o cuándo exactamente, pero si me podía resolver unas dudas con mi tarea. Claro, entonces si quiere también se queda. Ok. Y de ahí, jóvenes, eso fue la clase de hoy. Mañana vamos con trigonometría. Vamos al día nuevamente con la materia, pero lo que les quería comentar era que si quieren ver ecuaciones exponenciales y logarítmicas un poco más fuertes, me pueden decir. Las podemos ver el viernes, que podría ser como nuestro día libre, pero ustedes se meten si quieren. Si una persona, si aunque sea nada más una persona me dice que quiere ver ecuaciones de ese tipo, yo con mucho gusto hago la clase. Y si no, pues me doy libre, dirían por ahí. Y entonces, no hay problema si quieren ver ecuaciones de ese tipo. O sea, ahí me pueden avisar ya, en ese mismo momento, y levantar la mano si quieren ver el viernes ecuaciones más fuertes, exponenciales y logarítmicas. Vamos a ver si alguien vota. Ok, Carlos, levantó la mano. José también. Dylan. Ok, bastante levantaron la mano. Ok, entonces el viernes voy a estar trayendo una clase extra a petición de ustedes de ecuaciones logarítmicas y exponenciales. Un poquito más fuertes, no nada más así, porque esto
sí, tal vez como ustedes lo están viendo por primera vez, o tal vez no, tal vez lo vieron en el colegio, tal vez lo vean de una dificultad normal, pero ya cuando vean los demás ya van a ver que eso está fácil. Ahora sí. Bueno, no es para asustarlos, ¿verdad? No es para decir que lo otro está súper difícil, no, no, sino como para que aprendan a hacerlo. Ahora sí. Eso fue así como mi despedida tan mala que hice. Voy a detener la